¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Voy a proceder a compartir pantalla, ahí se está viendo, para explicar el trabajo de implementación de un plan de responsabilidad social empresarial aplicado a los trabajadores. Voy a agrandar un poquito la pantalla. Bueno, en líneas generales siempre es importante, y es lo que se declara acá en la introducción, desarrollar este tipo de planes, pero cuando lo pensamos desde el punto de vista del capital humano interno, obviamente toma un valor distinto, dado que el recurso más importante para cualquier compañía o empresa siempre deberían ser sus trabajadores o también colaboradores, como se les dice hoy día. Bajo esa lógica, se estructura dentro de este documento una propuesta de plan de tipo laboral que busca principalmente medir, diagnosticar el estado de distintos aspectos asociados a las funciones tanto de los trabajadores de índole operativo como estratégico, para generar planificaciones, acciones, bueno, estrategias y acciones focalizadas en la mejora que deben decantar necesariamente en un proceso de evaluación del plan en sí y permitir obtener algunos puntos de mejora o alternativas de corrección de dicho plan. Por tanto, el objetivo central, como bien lo dice la instrucción, es implementar un plan de RSE de tipo laboral orientado a trabajadores que contribuya a la mejora de las condiciones laborales y el bienestar de los empleados. Por tanto, hay dos ítems que son bien importantes de destacar que están abordados dentro del documento y se explican, de hecho, dentro del gráfico, que tienen que ver con la satisfacción y, por otro lado, con la rotación. En una primera instancia, lo fundamental de esto es la realización de un diagnóstico que podría tomar distintos caminos, encuestas, entrevistas, etcétera, pero siempre considerando puntos claves que van a decantar después de un análisis de los datos en la evaluación de, por ejemplo, las labores que desarrolla, las jornadas de trabajo, los insumos, los equipamientos disponibles, la instrumentalización de los cargos, por ejemplo, operativos, o por qué no decirlo estratégicos, el clima laboral, y por otro lado, los procesos de capacitación, que son, entre comillas, pseudo ajenos a los procesos de inducción, ya, sino más abocados al cargo que desempeña un trabajador. Y luego de esto, realizar un análisis preliminar de la información, cuantificando aquellos datos de orden cualitativo, más que nada para poder potenciar y generar una medición más precisa y un diagnóstico mucho más acabado. Luego de eso vendría una planificación teniendo los puntos críticos, ¿verdad? Y los puntos, entre comillas, en estado intermedio y mejor. Eh, una planificación que nace desde la definición de los objetivos. Ya, y esto siempre tiene que estar no tan solo en función de las acciones contenidas dentro del plan, sino también de los objetivos contenidos en la planificación estratégica de la compañía. Por lo tanto, se establecen los objetivos del plan, que básicamente qué es lo que queremos hacer a partir de los datos que obtuvimos en el diagnóstico, desarrollar las estrategias para alcanzar estos objetivos, o sea, cuáles van a ser las orientaciones y los esfuerzos que se van a aplicar por parte de los equipos hacia el logro de esta planificación general y hacia el logro de este plan de RS, y obviamente la definición de acciones, plazos, responsables, que ahí comúnmente se utilizan cartas GAN o mecanismos similares, pero es un poquito lo óptimo hoy en día. A nivel de implementación, que ya poner en marcha el plan, acciones básicas, la comunicación a los trabajadores o a los miembros de los equipos que van a participar de esto, la implementación de las acciones y el monitoreo de los avances. Que eso podría estar estructurado o definido utilizando el mecanismo de los OKR hoy en día. Como OKR son acciones concretas que se pueden cuantificar y se realizan normalmente en plazos cortos, de una semana, 3 semanas, un mes, trimestre, cuando son OKR más grandes, podría ser una medida efectiva. Y dependiendo del cargo, podríamos establecer trazabilidad a través de algunos KPI. A nivel de evaluación, bueno, la recopilación de los datos a partir de los mecanismos que se estipularon previamente y del monitoreo, ¿verdad? Nos va a permitir establecer el contraste o un primer contraste entre el diagnóstico y la etapa actual, ¿cierto? Después de o durante la aplicación del plan. El análisis de los datos a razón principal de tener una correcta evaluación del proceso. Si bien el plan que se propone en este documento es de 24 meses, lo ideal es que por lo menos cada 6 meses se vayan haciendo este tipo de mediciones o mediciones de otra índole. Y esto nos va a permitir, obviamente, identificar algunos puntos de mejora. Otro aspecto esencial del plan es poder definir los resultados esperados. O sea, qué pretendemos lograr con cada acción, con cada estrategia, con cada línea táctica.
Mejorar las condiciones laborales es un punto, incremento del bienestar de los empleados, otro punto, reducción de la rotación del personal, que es un poco amarrado a los dos anteriores, y el aumento de la productividad, que sería el gran logro del proceso. O sea, si tenemos trabajadores que están contentos, que se sienten plenos en cuanto a su desarrollo profesional, que no se van de la empresa, no se buscan otra pega, y además de eso aumentan la productividad, significa que los indicadores trazados son correctos. En términos generales, es un poco complejo elaborar un gráfico a partir de esta trazabilidad de información, objetivo, meta, periodo, porque tienden a ser muy cualitativos. Por tanto, ¿qué fue lo que hice? Tomé los datos que son cuantitativos, porcentaje de trabajadores satisfechos y nivel de rotación, y los tracé en un gráfico de línea. Por lo tanto, como estamos trabajando en un plan de 6 a 24 meses, la idea es que el aumento de la productividad vaya asociada justamente a esta trazabilidad del plan. O sea, hablamos, por ejemplo, de un 75, un 80, no, un 70, 75, 80, 85% de productividad aumentada, o sea, en función de la mejora de las condiciones laborales, y una disminución de la rotación de los trabajadores durante el mismo plazo. Ya, o sea, se va menos gente cada vez. Esa es un poco la lógica, que es un indicador de salud de salud de una compañía. Por lo tanto, en términos de acciones específicas, este plan se propone en distintas etapas. Una etapa de diagnóstico, que es un poco lo que se mencionaba al principio. Luego una etapa de planificación, que desglosa un poco esta lógica de generar objetivos inteligentes en función de este proceso de aplicación. Una etapa de implementación, acá encontré un texto en Tolosa que más o menos identifica el por qué hay que comunicar. O sea, Tolosa dice que cuando la comunicación funciona y afecta a la dimensión comunitaria. Y un trabajo es una dimensión comunitaria. Por eso tomé esa cita y la incorporé dentro del texto. Luego la implementación, el monitoreo, para cerrar con la evaluación, que tiene como punto crítico el análisis de los datos. Y eso nos va a permitir después identificar las áreas asociadas a la mejora. Y ya en la parte final vienen las referencias bibliográficas del trabajo. Eso sería la presentación de mi trabajo, profesor. Un gusto. Adiós.